Sierra de los Padres es el agua mineral natural de las sierras que está siempre con vos. Sierra de los Padres. Si hay agua, hay vida. Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. En un instante lo recibo Julio Bárbaro. Hoy vamos a tener dos conversaciones porque vamos a hablar desde lo político, lo que significa la transición, menos de 30 días de la llegada de Alberto Fernández, y también desde lo social, porque intentaremos saber qué pasa con las organizaciones barriales que están en la calle, con el espejo de Chile, con el espejo de Bolivia, con el espejo de Brasil también. Me parece que es interesante. ¿Qué es lo último? La convicción de que no hay transición. Es absolutamente pedante si uno dice, en este programa lo dijimos, pero así fue cuando aquella foto entre Alberto Fernández, presidente electo, y Mauricio Macri, presidente de la Nación, dijimos, es una foto, no pasa nada. Luego fue confirmado por Santiago Cafiero, el eventual jefe de gabinete de Alberto Fernández, y hoy todos los funcionarios dicen no hay diálogo, lo cual demuestra que desde el lado del gobierno nacional en ejercicio no solo no hay control de algunas cuestiones como por ejemplo precios, como por ejemplo qué pasa con las cuestiones del ex Ministerio de Trabajo, sino que tampoco aparece la voluntad de hacer una transición hacia el gobierno que está llegando. Ayer estuvo Ginés González García y dijo concretamente que el Ministerio de Salud estaba siendo armado para convocar a contrataciones directas o licitaciones que va a pagar el próximo gobierno, sin ningún tipo de razón científica como para hacerlo. Bueno, de todo esto, de lo que viene, de lo que nos circunda, empiezo a hablar con Julio Bárbaro, a quien ya recibo. Profesor, ¿cómo dice que le va? Bien, bien. La última vez que estuvimos juntos hicimos mucho ruido. No, pero Pepe, hicimos, no, hizo. No me va a echar la culpa a mí. Ah, no era suya. Yo pregunto nomás, simplemente. Intentemos hacer un poquito de ruido porque yo digo que con el ruido se construyen ideas. Esto que estaba diciendo recién, finalmente la salida de Macri es una salida no organizada, no ordenada. Esta es la impresión que tengo. Para mí la situación es compleja en... Macri saca el 40% de los votos. Si uno viera lo que merece por su gobierno, no llegaría al 10%. Pero hay un 40% porque el miedo a Cristina es muy grande. Hay un antiperonismo, pero además hay un antikirchnerismo, que es un agregado. Ahora, Alberto asume, gana, en las PASO saca 17, en la elección saca 8. Quiere decir, hay como un achicamiento de esa... Y la base tendría que ser desarmar el miedo al kirchnerismo. Porque yo no hubiera votado a Cristina. Y sí voté a Alberto. Esa diferencia era la que permitió que Alberto gane. Si Mauricio hubiera tenido la misma madurez, grandeza, inteligencia, lo que quiere, porque si no, veo que acá el dogma es, no se puede hablar bien de nadie. Se hubiera corrido, por ahí las elecciones eran otras. Yo siempre dije acá y en todos los programas, ninguno de los dos puede ser presidente. El que primero se corra, gana. Se corrió Cristina. Ahora, yo, el Alberto que está, que lo voy a apoyar, soy peronista, esta situación de el Grupo Puebla, todo eso no me parece importante. ¿Por qué no? Me parece que lo más claro sería la búsqueda de achicar los extremos. Luis, lo que cae en el mundo son los extremos. Digamos, ¿qué es Chile? El extremo del liberalismo. ¿Y qué es Bolivia? El extremo de la idea de permanencia en el poder. ¿Y qué es, digamos, la lógica? Brasil, la extrema derecha. Exacto. Lo que hay que achicar son los extremos. Cuando usted logra eso, entonces, para hacer eso tendríamos que desarmar el miedo a Cristina. Ahora, si usted me dice que el próximo presidente puede ser Máximo Kirchner, yo no me desarmo el miedo, Luis. Eso es Alberto que dijo. Eso, no me gusta que él diga que es lo mismo que Cristina. Yo lo voté porque pensé que no era lo mismo que Cristina. Que Cristina había hecho un gran gesto y que lo que es esta es volveremos. No hay que volver a ningún lado porque venimos mal hace rato, Luis. Se escribe no hay eso. Un paraíso pasado. Muy interesante el argumento que usted está diciendo. Alberto tiene la posibilidad de achicar las diferencias. Puebla, Máximo, y hoy agrega, o ayer agrega, Estados Unidos vuelve a ser es necesario, digo, yo tenía una profesora de Derecho Internacional que decía, mire, no hay países amigos, países enemigos, hay países con los que tenemos que algunos intereses y otros que no. Digo, ¿tiene sentido esa declaración? No tiene sentido. El antiimperialismo es una enfermedad de la izquierda que no la tuvo el peronismo. El peronismo hacía nacionalismo, no antiimperialismo.
Hay un viejo chiste que yo creo que se lo conté a usted, que dice, ¿cómo reacciona alguien que encuentra a su mujer con otro hombre en la cama? Si es católico, va a la iglesia a pedir perdón. Si es liberal, dice, es una cuestión de ustedes. Si es fascista, los mata a los dos. Si es militante de la izquierda argentina, sale corriendo y rompe los vidrios de la embajada de Estados Unidos. Es muy bueno. Es muy bueno. Entonces, la idea de la, digamos, de la conspiración imperial, hay una debilidad propia. A mí no me pueden decir que soy democrático si condeno a Maduro y progresista si digo que es un golpe en Bolivia. Flaco, y si dudo, ¿dónde me pones? ¿No me dejás dudar un rato? Porque en el espacio de la duda está la madurez. Para mí, que voté a Macri, fracasó y me dolió, y ahora voto a Alberto, y no lo voto para que me dé un cargo. Lo voto porque amo la política, sueño con un país que se integre. Tengo cierto escepticismo, igual que usted. Escéptico es aquel que alguna vez creyó no le fue bien, la protege. Pero no es cínico, ¿eh? Somos escépticos. Devuélvanme la fe. Ahora, las cosas que hace Alberto, a mí no me gusta. Que venga el señor Lugo, al que nunca quise, y además que no expresa nada. Que ven, digo, ¿esa gente qué es? El futuro del continente no es ni por izquierda ni por derecha, es por madurez y por diálogo. Entonces, Macri se fue tan a la derecha que quedó abrazado a Marcos Peña como abrazado a un rencor, dice el tango, y se va desarmando. El pobre, pues se le dan los radicales, se le va Malcorra, se le van siendo todo. Porque del fracaso no se vuelve. Esto ahora que se va a hacer el amplio ahora. Y Alberto tiene un espacio enorme para crecer. Se crece hacia el centro, la sociedad se la conduce desde el centro. Ahora, ¿es exagerado si digo que se está kirchnerizando en los primeros gestos, Alberto? No, no es exagerado, ¿no? Porque yo soy peronista, no peronista ortodoxo, digo, esa etapa era, el Perón que vino a pacificar. Yo insisto en eso, recuperemos el abrazo con Balbín, con Frondizi, con Solano Lima, recuperemos del pasado aquello que nos sirve para el presente. La violencia de la guerrilla dio dolor, pero también fue un error brutal, porque si no, para salir de la teoría de los demonios, decimos que la guerrilla tenía razón y que estaba López Rey y todo esta... Es decir, hoy hay una nota de Jorge Rulli en Infobae, que lo hace Claudia Peiró. Rulli es mi amigo del alma, mi hermano de toda la vida. Yo lo guardé en mi casa cuando lo perseguía a López Rega en el 73. Contemos para el que no sabe quién es Jorge Rulli, así, dos líneas de Wikipedia. El último guerrillero de la humanidad que vive en Argentina, con 11 años de cárcel, formación en China, que transitó el mundo, preso en Punta Carretas con Mujica, digamos, el último héroe cuya historia es intachable, digno, con muchas cicatrices, con mucho dolor y con mucha dignidad. Ese es Jorge Rulli. Para mí, las notas de él, y tenemos un par de diálogos que subimos a las redes, que lo hicimos en Infobae. Claro. Pero, digo, ¿qué era? Dentro de 3 o 4 días viene el Día del Militante. ¿Qué es un militante? Alguien que vive en la víspera de un mundo mejor, que imagina que su vida tiene razón en la solidaridad colectiva. Ahora, ese militante, el que vive en la víspera, no puede ser el operador económico, el intermediario entre el poder y los negocios. Porque acá hay una cuestión que usted y yo sabemos de una u otra manera. Los dignos, los transparentes, los honestos no están de un lado y del otro. No, claro. La corrupción, no nos pongamos, que uno haya manchado el cuaderno y que otro tenga la foja blanquita, no me hace, porque sé claramente la que se llevan y de dónde se la llevan. Entonces, hay una corrupción estructural que va mucho más allá de los cuadernos y mucho más allá de un gobierno y el otro. ¿Y cuál es el problema de Chile? Que Piñera y Bachelet son parte de una dirigencia que es para sí misma beneficiaria. Ahora, me quiero tener un segundo. Quiero decir que ellos viven mejor que el resto por ser de izquierda o derecha, pero claro, esto pasó en la Venezuela del punto fijo, donde Pastrana, digamos, donde vivían mejor la dirigencia, pero separada de la sociedad. Me quiero tener un segundo en el tema de Alberto, porque me parece no menor. ¿Usted cree que estos son los
el orejeo de lo que será su gobierno o está hablando un poco para la tribuna y el 10 de diciembre va a plantear algo de concertación, de unión, de llamado a la unidad? Me parece que lo de Bolsonaro ya está hecho. Me parece un error. Yo no estoy de acuerdo. Digo, yo soy peronista, lo voté y quiero apoyarlo. Pero tampoco, como no quiero ni un cargo ni nací portiva, digo lo que pienso. Digo, me parece que... Porque por ahí alguno me decía, usted se panquequeó porque votó a Cristina. Ya Macri no me daba ninguna posibilidad de ser votable. Ninguna, cero. Entonces, pero lo que me planteo, que Macri se fue a la derecha y que tengo miedo que Alberto se me vaya a la izquierda. Quiero que venga para el centro. Y el centro es la búsqueda de desarmar el 40% del miedo que Cristina y también el peronismo. Ese 30 gorila, no me gusta la palabra gorila, pero ese 30 antiperonista, digamos. Que Macri, y eso es lo peor que hizo en su vida, lo desplegó asesorado por el personaje despreciable de Durán Barba. Asustá con Cristina que vas a seguir gobernando. Cuando usted mete miedo por el otro es porque carece de virtudes propias, si no, no lo hace. Ahora, digo, en este venir para el centro, ¿tomamos nota que no hay margen para jugar a la ideología extrema en una situación social difícil per se de la Argentina y rodeada de un polvorín de manifestaciones? Pero además, la ideología hoy es en serio parte de la estructura de esa gente o no, porque hay un izquierdismo ideológico que es marxismo residual, con una decadencia y un fracaso universal. Digamos, hay que reformar, porque si la izquierda está invadiendo el mundo y le quedó solo Cuba y está achicada en Corea y sigue diciendo el pueblo unido jamás será vencido, macho, hagamos una autocrítica, ¿o no? Sacan un diputado, 2 diputados, ¿cuántos votos sacan? 3%. Entonces, si no hacen la revolución ni ganan votos, muchachos, ¿en qué están? Es para preguntar, porque el resentimiento no es un proyecto de vida, Luis. Entonces, yo lo que quiero es participar de la duda de una sociedad que no le tiene miedo ni a Macri ni a Cristina, que le tiene miedo al dogma. No me vengan con en qué bando está, a quién condena, a Maduro o a Evo. Yo no condeno, dudo, lo vuelvo a decir porque me parece clave. No me obliguen a asumir un bando. Es interesante que una sociedad que le tiene miedo a la ideología y vergüenza a la pobreza. O sea, porque digamos, deberíamos autorizarnos una cuestión de decir, busquemos los 5 mejores que nos saquen de este 40% de pobreza, de esta inactividad, ¿no? Luis, el dinero que nos prestaron, que eran miles de millones de dólares, vino para que se lo lleven los ricos directamente. No dejó, la obra que dejó debe ser un porcentaje del 5, no llega al 10%. La obra que queda de la deuda que dejan. Entonces, esto de, empieza Macri diciendo, libero la moneda. Y al final dice, la agarro porque me la llevan toda. Ahora, desde la PASO para acá, 22.000 palos verdes. Es un agujero en el alma de los argentinos, Luis. Eso no es delito. Eso no es delito, en serio. No es un cuaderno eso. Y no lo digo de odio. Lo digo porque el dolor de la gente, cuando usted y yo vemos la gente tirada en la calle, en Chile estalla el hecho de que en un nivel de concentración económica la democracia es un disfraz. O sea, la democracia es, digamos, una falsedad, un telón. ¿Qué democracia tiene alguien que no llega a fin de mes? ¿Qué libertad tiene? Ninguna. Y eso es Chile, donde el 1% se lleva el 26% y el 50% se lleva el 2,6%. Es maravilloso. Es la horrible graficar, es el horrible graficar lo que decían los de la teoría del derrame. ¿Se acuerda que si concentre, que es esto? O sea, pero terminemos. No son Enrifor, que quieren subir los sueldos para que compren el coche los obreros. Estamos conducidos en el mundo por la enfermedad de la codicia, Luis. La codicia es una enfermedad que el Estado debe detener, no incentivar. Y Macri y Piñera, los dos, creyeron que si le daban a la codicia pasto, lo que hicieron es hambrearon a la gente. Entonces,
Desde Evo, al que apoyé siempre, y cuando empezó a hacer trampita para durar, dije, no, yo quería, si él se hubiera retirado al tercer gobierno, claro, que ya tenía bastante, hubiera sido el hombre trascendente. Y ahora no trasciende. Ahora, casi una pregunta psicológica. ¿Qué pasa con este enamoramiento del poder? Cristina eterna, el tercer movimiento, Macri que... Yo me acuerdo que cuando comenzó el gobierno ya hacían las cuentas. 15, 19, 23, María Eugenia. ¿Qué pasa con el golosos del poder? Es carencia de dignidad democrática, ¿no? Digamos, porque el poder es para saber bajarse. Subir se sube cualquiera. El poder real. Yo no quiero un cargo porque creo que soy algo abajo del cargo, que no necesito hábito para ser monje, a ver si nos entendemos. Ahora, la forma de... El poder en la Argentina ha enriquecido a mucha gente, Luis. Mucha gente. ¿Cuánta plata más? Hay empresarios que tienen 5.000, 10.000, 15.000 millones de dólares. Todos estos no vienen con la inflación que dice Mauricio para hacerse el distraído. Vienen de la dictadura para acá y de Menem para acá. Somos el único país del mundo que el Estado hizo la ruta y vendimos el peaje. Yo insisto con esto porque después me dice si da ganancia, da pérdida. Nosotros, con el cuento de que el Estado es mal administrador, es como si yo le digo a usted, mire, usted es mal administrador, déme lo suyo que yo soy administrador. Lo estoy afanando. O sea, ese cuento de que el Estado es mal administrador es una forma de saquear a los pueblos. Que la tuvo Martínez de Oz, Cavallo, Dromi y los muchachos, Menem. Entonces nosotros, yo soy peronista, pero si no me autocritico de eso, y en eso tampoco el kirchnerismo había hecho tanto. Entonces, no hay volveremos. ¿A dónde quiere que volvamos? Si no tengo dónde volver. Entonces, me parece que asumir la duda, la autocrítica y una búsqueda colectiva, eso es lo que pienso, lo que... Yo quiero formar parte de una mesa que piense el país futuro. Si lo dije a Mauricio, se rió, para él pensaban, con Marco Peña y Durán Barba, tenían el pensamiento agotado, ya. Bueno. Entre los dos había que operarlo para sacar una idea los tres juntos, pero, digamos, el problema es que la política es el espacio del cual se sueña lo trascendente, Luis. De la suma de la codicia individual no da una nación. Firme esto y acuérdese para siempre. Si no hay gente que esté por arriba de eso, no hay patria. Lo malo es que usted va a Brasil y Bolsonaro y Lula son amantes de Brasil. Acá la cosa es de dudosa. ¿Y por qué nos pasa? Me quiero detener un segundo, que yo debería hablar de coyuntura, pero ¿por qué pasa? Porque en Uruguay también, digamos, los 5 presidentes, me tocó estar cubriendo el acto, los 5 presidentes con el tema de las pasteras, iban desde Valle a Sanguinetti, desde la calle a Tabaré. ¿Por qué acá no? El último intento de ser nación fueron Perón, Balbín, Frondizi y Solano Lima. El último intento. Los otros quieren ser la parte. Entonces, si Alberto tiene el 48 y el otro tiene el 40, o hacemos una síntesis que supere, o tenemos dos naciones. Mientras haya dos naciones, porque no son adversarios, son enemigos. Sí, claro. Adversarios es cuando discutimos los acentos, enemigos es cuando discutimos los proyectos. Entonces, digamos, yo insisto siempre en esta cosa, soñábamos ser Europa. Y ahora se enamoraron de Miami. Yo estaba releyendo estos días porque tuve una lastimadura y no salía. Estaba leyendo Viaje al fin de la noche de Celine. Y Celine cuenta que rico como un argentino, lo dice 7, 8 veces. Celine era fascista, después pero la pluma era maravillosa. Digo, rico como un argentino. Ahora iban a París y traían a Rodin, hay 28, digo, traían arte. Tuvimos una oligarquía nacional, traía los palacios y los copiaba. Ahora no tenemos, ahora cazan y se las llevan. Esto es, digamos, se rompió la idea patriótica. No hay patria, no hay capitalismo sin burguesía industrial. No hay. Si los tipos la ganan acá y se la llevan allá, no hay nación. Ahora, me deja detenerme en esa frase que yo sigo sorprendiéndome como cuernos se le ocurren, ¿no? Esto de que los adversarios discuten los acentos.
Y los enemigos los proyectos. Estamos en tierra de enemigos. Claro, tierra de enemigos. Hay dos proyectos. El de Macri, que es laburar para las grandes empresas, y el de Alberto, que es recuperar una concepción de América Latina que para mí está vencida. Está vencida porque tiene dificultades en Uruguay, digamos, y no tiene vigencia. Lugo fue un desastre. Bueno, no voy a hacer la lista. Hay que mirar el mapa, hay que mirar los diarios. Digamos, los que quisieron y no pudieron no son los que van a poder. Entonces, a mí eso no me gusta, no me sirve, porque los pueblos tienen necesidades. Y en eso la política internacional es a partir de los acuerdos que se hacen por, digamos, urgencias, uno no tiene afecto, no quiero a este o a aquel. Pero bueno, esto que le decía a mi profe, me decía, no sea pavo. Cuando uno decía no, porque no sean pavos. La diplomacia parte de la estructura de parecer amigo, pero en realidad negociar las mejores condiciones para el país de uno. Digo, Estados Unidos es la potencia más grande del mundo, el tipo que más decide en el Fondo Monetario. Si yo lo chumbo de movida... ¿Qué gano? ¿Qué gano? No sé, en serio lo digo, ¿eh? Porque en el fondo no tengo ningún derecho a decir lo que se me ocurre, porque los hombres, al convertirse en instituciones, limitan ya, pueden decir lo que pueden decir. Entonces usted y yo salimos de acá y podemos decir cualquier cosa. Acá tenemos un límite. Y si fuéramos... Recontra límite. Ese límite es la cordura. Ahora, ¿cómo puede llegarse al nivel de discusión? Usted planteó lo de Evo, que es muy interesante, ¿no? O sea, admiración por sus dos primeros mandatos, porque provocó Tres, hasta lo admiro hasta tres. Hasta el tercero. Bueno, usted, bueno, consiguió no solo un aumento de la riqueza, sino una mejor redistribución a diferencia de Chile. Todo bien. Ahora digo, había que decir, el referéndum le dijo que no, las elecciones se cortó la luz, etcétera. Pero a su vez también hay que decir, no se lo pueden llevar puesto a los militares como se lo llevaron. Yo no. ¿Cómo se puede argumentar esto sin quedar atrapado en la tierra de enemigos? El hecho clave es que uno tenga claro que la continuidad en el poder de cualquier signo va contra la democracia. Punto. La democracia es alternancia. Entonces, los mexicanos tienen una vez. Nosotros podríamos tener dos y cerrar ahí. Pero yo siempre insistía, se lo decía Néstor, un día me sacaron corriendo. Todo cargo electivo tiene que soportar solo una reelección. Desde los rectores de las universidades, a los diputados, a los gobernadores, a los intendentes, a la AFA, a los sindicatos, a todo. No hay ninguna razón para ningún miembro de nada se consolide, se enriquezca y se eternice. Qué soberbios y petulantes fuimos con Alberdi, ¿no? Pues se acuerda cuando se reformó. Alberdi no entendía nada, decíamos, porque ponía 6 años y un periodo. Qué soberbios fuimos, ¿no? Pero además yo insisto en esto. Tengo 77 años. Yo a usted siempre digo la misma frase. Amo a Borges, a Discépolo. Los dos son un pedazo de mi vida. Mi generación tendría que haber hecho una síntesis. Y anoche me junté con dos de mi generación, dos tipos que tienen mucha historia, y yo les decía, tuvimos dos fracturas, la guerrilla y el afano. La guerrilla se llevó un montón, y el afano se llevó otro montón. ¿Por qué? Hay una ideología que está suplantada por la complicidad. Está claro, esto es duro, pero, y abarco todo, ¿eh? No me estoy dedicando a ninguno en particular. Hay una ideología que está sustituida por la complicidad. Entonces, ¿qué somos? Cómplices. No somos ni compañeros, ni... Y eso es una forma de estructurar el poder de la patria. Y esa es la debilidad de los últimos años. Oiga, yo entré acá escéptico, pero por lo bajo, si me lo preguntaba, era decir, con un cierto optimismo, por instinto de supervivencia. Sí. O sea, yo digo que mi optimismo es, me quedé acá. O sea, quiero que esto vaya bien. Yo no soy de los que creen, detesto que te viste que te dije. Sí, yo te lo adelanté. Los detesto profundamente. Todos les decimos, nosotros nos vamos a morir, ¿qué adelantamos? Nada, hermano, no jorobé. Es muy buena. Pero digo, ¿qué hago? ¿Sostengo este limitado, este escéptico optimismo? Yo creo que hay que sostener el apoyo crítico como forma profunda de la política. La obsecuencia es yeta y la oposición enfermiza también es yeta. No sirve ninguna de las dos.
Ni lo odio, ni soy empleado. En el medio está, che, esto me gusta y esto no. Si todos construimos un país donde ese debate se enriquece, vamos a dejar la pavada de que decime, condená a Maduro, condená el golpe de Evo. Pará, flaco. ¿De Chile qué decimos? De Chile hacemos silencio y uno dice, se acabó el neoliberalismo. Allá, en Uruguay, digo, ¿cuál es la ventaja de Uruguay? Que la alternancia es posible porque el acento de uno a otro es muy poco. ¿Cuál es la desventaja nuestra? Que la distancia entre Alberto y Mauricio, por más que se saquen la foto y se den la mano, es infinita. Yo quiero que se achique y no me dejan, digamos, no me conceden ese... Hoy está especialmente filosófico, como todos los días. La obsecuencia es yeta. Sí, claro. Y el odio también es Z. Ni odio ni obsecuencia, apoyo crítico. En esto, digamos, pensar. Y no voy a repetir como un idiota la frase de que debería existir el partido, lo que no esté seguro de tener razón sería el mío. Pero en cada caso, pues si no, veo detrás de qué pancarta me pongo y entonces en lugar de una vida participo de una manifestación. La verdad que no sirve para nada. Aparte eso. digo, si alguno ojeó en la escuela, aunque seas todo el filo de historia, uno sabe que los obsecuentes son los primeros traidores. O sea, los obsecuentes tienen un garrochismo... La alcahuetería es coyuntural, no da para más. me encanta. ¿Qué dice cuando algunos dicen, Alberto quiere parecerse a Néstor? Alberto quiere... Puede ser, pero se tiene que parecer al mismo y además el momento no es el de Néstor. Néstor entra con un Labaña que había consolidado una economía y Alberto entra con una crisis que es desesperante. Entonces, si no nos gusta la política de Trump, deberíamos hacer silencio porque tenemos necesidad del apoyo de Trump. El silencio sería más inherente al cargo que la acusación. El malvado de Jorge Asís, y corre el riesgo que me saque corriendo, me dijo, si quería parecerse a Néstor, llámenlo a Devido y a José López. Yo no diría eso, no, pero eso está bien, Jorge se divierte con eso. No, yo creo que en el fondo tenemos que autocriticarnos con Néstor. Yo fui amigo, fui funcionario. Lo que deja Néstor es un peronismo más agresivo que el que dejó Perón. O sea, Menem lo corrompe y Néstor lo vuelve, le enchufa ese izquierdismo setentista, donde viene un zafarón y te dice el bolazo tal de que hay que intervenir la justicia de Jujuy. Digo, ese tipo fue parte de la corte. ¿Tiene derecho a no tener conciencia que sus palabras pueden llevar un país a una guerra civil? Porque la verdad, yo soy responsable de mis palabras, porque la suya y la mía tienen consecuencias, Luis, ¿o no? Claramente. Semejante bolazo, como dice este nefasto personaje, cuando yo estaba en el exilio, él era juez y no dio un habeas corpus. O sea, ese personaje está diciendo algo que usted y yo sabemos, que la Argentina se haría pedazos si hace eso. Entonces aparecen lo provocador y lo provocador y lo... Paremos, muchachos, provocarte da 2 minutos de gloria, pero deja heridas y cicatrices muy jorobadas. Lo voy a despedir de vuelta. Ya sé, mirada crítica, apoyo crítico, argumentación en cada caso, pensar, o sea, esta cosa que... Dudar, pensar y dudar, sin esquema. La muerte del esquema es el nacimiento de la idea. ¿Y cómo estamos? ¿Cómo nos está yendo con eso? A hoy, día 13 de noviembre. Tenemos hoy más miedo que esperanza. Necesitamos achicar el miedo y agrandar la esperanza. ¿Qué estás leyendo ahora que estuvo con Estoy leyendo ¿A Céline? a Céline y estoy releyendo Antimemorias de Malraux y un pedazo de Kazantzakis de La Última Tentación, que es durísimo, pero estoy releyendo, agarro libros y bueno, uno relee. Esta es la gran crisis del lector. ¿Releo lo que me gustó o voy por lo nuevo? Yo ahí tuve unos días con el pie dolorido, entonces me vino muy bien para leer. Y lo de Céline me lo había recomendado Ikonikov, que era un lector maravilloso, de un talento, Moisés Ikonikov, que al ser judío me dice, mira, este es antisemita, pero talentoso, léelo. Y estoy leyendo eso. Pero creo en serio que tendríamos que salir del maniqueísmo. El maniqueísmo es parte de la decadencia. Lleva a las guerras. La Europa de la Segunda Guerra Mundial, que pueda después hacer este paraíso que hicieron
es porque los alemanes y los franceses no, habían sido capaces de superar el daño. Los japoneses Dos últimas. Como lo ve, cuando viene Alberto Fernández, lo ve a usted, no es que vea el programa, sabe que está usted y se para por este lado, jamás consejo, porque yo soy sartreano, que Sartre decía que no hay que dar consejo. ¿Qué le sugiere? No, le sugiero que pacifique. Iba a decir una sola cosa a favor de Evo. Siempre el oprimido puede contener al opresor, no viceversa. O sea, Mandela podía contener a los Boer, no los rubios a los negros. El conquistador no puede ser el que integre al conquistado, viceversa sí. Claro. Evo terminó mal en eso, pero lo podía haber cerrado bien. Y Alberto le diría eso, que amplíe, que no achique, agrande. Necesitamos que expanda su pensamiento y su espacio. Que todos aquellos que no hubiéramos votado a Cristina, yo, al votar a Alberto, sintamos que acertamos. Y la otra cortita, la última vez que vino no se sabía. Ahora está claro que parece que Mauricio Macri se queda en una fundación y quiere ser el líder de la oposición. ¿Le quiere decir algo? Sí, que los derrotados se tienen que ir contentos. Haber logrado que vuelva Cristina es su único éxito. No, pobrecito, Mauricio, en serio. Es, como dice un amigo mío, hijo de rico, antes de prestar el juguete te lo rompe. Bueno, ese personaje se agotó, dañó a todos, expulsó a Monzó, a Pinedo, a María Eugenia, destruyó todo lo que tenía al lado. Hasta la Malcorra, los radicales, todos le están pasando factura. Lo único que le queda de dignidad es agachar la cabeza y correrse. Lo otro es proyecto para el papelón. Lo despido, Julio. Gracias por haber venido como siempre. Un placerazo. Chau. Por allí. Bueno, Julio Bárbaro, y ahora vamos a recibir a Daniel Menéndez, que es de Barrios de Pie. Daniel, ahí se lo... ¿Cómo estás? Sí. Gusto verte. Bien. ¿Todo bien? Ahí estamos. Gracias por venir. Por favor, un placer. Yo decía que hoy es un programa en el que tengo una mirada muy política y de pensar y una mirada del que está en la calle todos los días. Definime cómo está en este momento la calle. La calle, hay una esperanza. Me parece que hay una esperanza que se canalizó, una situación que podría haber desenvuelto en otro escenario, pero la verdad que actuó la política, se ha construido un espacio político amplio, diverso, que canalizó el descontento que uno veía y que podía hacer pensar que la situación podía complicarse más. Hoy, quienes formamos el espacio de Frente de Todos, tenemos una gran responsabilidad, que es canalizar esa esperanza, justamente para que el problema no sea la calle, sino que el problema sea el trabajo, volver a poner las fábricas en pie, que se pueda comerciar, que pueda volver al salario, tener un valor para poder consumir, que pueda volver a la gente comer en sus hogares y no en los comedores, desbordar los comedores. Me parece que eso es lo que va a tranquilizar y a canalizar esa esperanza. Hoy la calle perdió sin duda el peso que podría tener en el escenario de crisis que hoy se vive, porque se canalizó a través de una esperanza. Ahora el desafío es transformar esa esperanza en resultados concretos. Me parece que... Es un muy buen diagnóstico. O sea, aparte creo que llegó en un momento, con la coyuntura de todo alrededor de nuestro país, la gente encontró que el voto iba a ser el modo institucional de manifestarse. Algunos otros dirigentes, bueno, Juan Grabois dijo directamente, la mecha es corta. ¿La mecha es corta? Me parece que la situación es evidente, que es muy difícil, ¿no? Me parece que en todo caso el desafío es sobre la base de un escenario difícil económico. O sea, no es que se puede resolver de un día para el otro el aumento de salarios, la generación de empleo, la resolución del hambre, pero hay que dar señales de qué se prioriza. Y me parece que eso sí es algo que hay que tenerlo con mucha claridad, ¿no? Porque hoy hay una situación de esperanza y esa esperanza tiene que continuar y es responsabilidad de quienes formamos parte. Juan creo que construye un diagnóstico, pero es parte de quienes tenemos la posibilidad y la responsabilidad de canalizar esa esperanza. Y me parece que el criterio debiera ser, si hay poco, hay que priorizar a los jubilados, hay que priorizar a los chicos, hay que aumentar la asignación universal por hijo, hay que aumentar la jubilación mínima, así sean 20 pesos, 30, lo poco que haya, hay que destinarlo a defender el salario, a que no haya despidos. Uno no va a pedir
obviamente la gente no es tonta, sabe que el contexto es difícil, pero las señales, ¿no? Las señales tienen que ser rápidamente atender a la base social que sostuvo la esperanza y que protagonizó un cambio. Hoy estuviste con Alberto. ¿Sentiste que hay, por lo menos en el discurso, un camino hacia estas señales? O sea, ¿lo ves que decís, bueno, veo que va por este lado? Sin duda. Nosotros estamos... las palabras de Alberto me parece que son... tienen claridad del diagnóstico, ¿no? Él ha planteado que la política de Estado de su gobierno, la primera política de Estado tiene que ser el combate contra el hambre, ¿no? Es una enorme tragedia que en el siglo XXI la política de Estado de un gobierno sea combatir el hambre, ¿no? Pero hay que establecer prioridades. Parece que es que entiende el problema social que tenemos, que entiende que hay actores, que los movimientos populares hace 25 años que construimos una organización consistente en las barriadas populares, con un trabajo en cooperativas, en desarrollo comunitario en los barrios, y que venimos a poner el hombro y a hacer el esfuerzo que requiere hoy nuestro país. ¿Y qué les pidió? ¿Les pidió algo? ¿Les pidió bánquenme, denme un periodo? ¿Qué les pidió? No, nos planteó que este no es el gobierno de él, es el gobierno de todos, es el gobierno de los movimientos populares también, que discutamos francamente, que nos pongamos a trabajar, que tenemos las puertas abiertas para impulsar políticas públicas que atiendan el problema social. Así que estamos muy entusiasmados para que este periodo sea un periodo distinto al que transitamos en los 4 años previos, ¿no? Ha sido 4 años muy difíciles, mucho trabajo en asistencia al problema de la gente que venía a los comedores, al problema de la destrucción del empleo. Nosotros, sin embargo, no dejamos nunca, si bien denunciamos y reclamamos porque se pretendía reformar las jubilaciones para bajarlas allí sobre fines del 2017, había consecuencias nítidas de las políticas de destrucción de empleo y de caída del salario y de cada vez más chicos en los comedores, pero nosotros siempre procuramos ir hacia buscar propuestas que disputen el sentido común de la sociedad, ¿no? Entonces construimos la emergencia social, claro, la emergencia alimentaria, como sanciones de leyes, la ley de barrios populares, y discutir la necesidad de que quienes cada vez más se caían del mapa producto de las políticas neoliberales y que construían cada vez más exclusión, la discusión tenía que ser que la sociedad entienda que es una sociedad y un país así es inviable, ¿no? Y me parece que ese es también el desafío, entender que hay que construir consenso para que ese egoísmo que muchas veces se asusa desde algunos gobiernos para implementar determinadas políticas y que hace que cada vez se fortalezca el individualismo, no se mire al de al lado. Eso nos lleva al fracaso. Hay que construir otros valores, porque el problema de la pobreza y el problema de la pobreza en nuestro país no puede ser un problema solo de los pobres. ¿Te imaginas el 10 de diciembre, el 11 de diciembre en la calle? O sea, ¿te imaginas que esto hay que descomprimirlo para dejar ver estas señales que vos mencionabas son imprescindibles ver? No, me parece que la calle va a ser un factor. Nosotros vamos a construir desde la calle el Sindicato Único de Trabajadores de la Economía Popular, que es el espacio que va a agrupar al conjunto de los movimientos populares, y vamos a plantear reivindicaciones. Ahora, yo tengo mucha confianza también en que el gobierno va a encontrar políticas económicas que lleven a mejorar la situación. Sí me parece que va a haber una discusión en este país que va a tener que ver con los sectores privilegiados. Acá va a haber una discusión alrededor de cómo resolver los problemas y hay muchos sectores que ganaron mucho que van a tener que dejar de ganar tanto. Yo digo, por ejemplo, vos me decías, tiene que aumentar la UH, por lo menos tiene que haber un gesto de aumento de la UH, las jubilaciones mínimas. ¿Se comprometió el presidente electo con ustedes hoy a que esto pasase? No discutimos medidas concretas, pues sería también es decisión de las políticas del gobierno pensarlo. Lo ha dicho con claridad respecto de lo que implicaba las ganancias de la especulación financiera, ¿no? Que las jubilaciones podrían aumentar o podría resolverse el problema de los remedios con 7 días, 10 días de intereses del ELIC. Ahí me parece que hay una señal clara. Ahí hay una definición clara y me parece que esa definición se puede traducir en situaciones de tensión.
de tensión en la discusión social propia de sectores que son sectores que han ganado mucho y que no van a querer dejar de ganar. Y me parece que hay que construir el consenso para achicar ese margen, ¿no? Porque hay sectores que tienen que resignar ganancias y resignar enormes beneficios que han tenido para que otro conjunto de la sociedad pueda progresar, no solo los sectores más humildes, sino también la producción. Este nivel de ganancia y de transferencia que ha habido de los bancos y a la fuga de capitales y al pago de la deuda asfixió la capacidad productiva del país y asfixió las posibilidades de sostener niveles de salario que puedan generar consumo y generar una vuelta en la actividad económica, ¿no? Entonces, ese es el debate que tenemos que dar y en ese sentido va a haber una situación en la calle clara, como es nuestra sociedad, con debates, siempre situaciones de tensión, pero me parece que son debates que hay que dar acá, no es para venir a ser amigos, digamos, acá hay que discutir intereses y la discusión de intereses van a ser discusiones difíciles también. ¿Qué te pasa, Daniel, cuando se engloba, se descalifica piqueteros vagos, piqueteros planeros? Y me parece que es lo que te decía respecto de la disputa del sentido común, ¿no? Me parece que tiene que ver con trabajar el egoísmo, con trabajar la estigmatización del distinto, ¿no? Es revictimizar a aquel que la pasa mal, digamos, ¿no? Porque en un país donde tiene más del 10% de indigencia, el casi 40% de pobreza, pensar que alguien es culpable de esa situación y achacarle su responsabilidad es un problema social, ¿no? Cuando hay un problema social, el problema es la estructura social que genera ese nivel de pobreza, ¿no? Y me parece que una vía que tienen, digamos, quienes quieren sostener sociedades tan desiguales es echarle la culpa a la víctima, ¿no? Entonces decir, no trabaja porque no quiere, no trabaja porque es vago, seguramente chorea, o lo que pasó con Brian, ¿no? Que el presidente con un gesto tan fuerte y tan claro en dar esa discusión, digamos, no de estigmatizar al pobre, que porque es pobre, digamos, es peligroso, o se lo acusa de vago, o tiene límites en sus posibilidades intelectuales. La verdad que ese debate de sociedades tan racistas, ¿no? Vimos lo que pasa en Bolivia, que es muy claro lo que lleva a esa exacerbación de esas discusiones. Y me parece que construyen una sociedad que no es linda para vivir, ¿no? Un cura de mi ciudad, de la ciudad de Rosario, siempre me decía, la clase media, y me apuntaba con el dedo, no entiende lo que es ser pobre, desconoce el concepto de qué es ser pobre. ¿Coincidís con eso? Coincido, creo que hay fragmentación, ¿no? Entonces creo que hace quizá 40, 50 años estábamos todos más mezclados. Hoy la sociedad está más partida, entonces uno puede, si es de clase media, puede transitar su vida desconociendo absolutamente lo que pasa a 5 minutos de su casa, donde vive un barrio popular, un barrio más humilde. Parece que eso ha sido un enorme daño, ¿no? Creo que la educación pública y la clase media mandando a sus chicos cada vez a la educación privada también fortalece esa grieta, digamos, y esa fragmentación. Y también me parece que hay sectores que quieren gobernar para determinados intereses concentrados, la derecha, por decirlo con nitidez, introduce eso, se para sobre esa fragmentación para seguir construyendo esa falta de vida en comunidad. Y me parece que esa es una discusión que tenemos que dar. Muchos medios de comunicación también caen en esa trampa. Hay mucho lobby, mucho poder detrás de buscar esas estigmatizaciones y que son muy dañinas. Patricia Bullrich es un ejemplo más claro de cómo, digamos, hay una línea clara de estigmatización al pibe pobre, a las organizaciones sociales. Definime a Mauricio Macri. A mí me parece que es primero un gobierno que fracasó, lideró un gobierno que fracasó. Me parece que ha sido muy hábil en construir su liderazgo, pero finalmente el problema es que lo que él piensa es incompatible con la democracia, ¿no? Finalmente es muy difícil. ¿Incompatible con la democracia? Es incompatible por lo menos con la democracia en un sentido de que puede hacer mayoría, ¿no? ¿Y por qué ganó una elección y sacó nada menos que el 40%? ¿Te sorprendió el 40% de votos? Me sorprendió la última etapa, sí. Yo pensé que
que había un escenario más claro, ¿no? ¿Y qué es ese 40%? ¿Qué representa ese 40%? Yo sé que es muy heterogéneo, que debe ser un montón de cosas. Decíamos con Bárbaro, hay un antiperonismo potente, hay un antikirchnerismo que se suma. ¿Qué es ese 40%? ¿Por qué te decía que es incompatible con la democracia? Para aclarar, me parece que que es muy difícil que la gente valide con el voto esas políticas. Digamos, cuando alguien, digamos, hace que la mayoría de la sociedad esté peor, es muy difícil se puede engañar a una parte de la sociedad un tiempo, ¿no? Pero no se puede engañar a toda la sociedad todo el tiempo. Y me parece que hay algo de marketing y de engaño a las posibilidades de que se pueda elegir un proyecto político tan agresivo, encabezado por Macri u otro, ¿no? Me parece que ahí hay un problema, son modelos que afectan a las mayorías populares que esa misma gente tiene que votar. Y la gente se puede equivocar un tiempo, pero todo el tiempo, más tarde o más temprano, si las políticas le quitan los remedios a los jubilados, bajan el poder adquisitivo del salario, destruyen empleo, cierran los comercios, cierran fábricas, como son los datos, y que es una política que busca, por otro lado, concentrar hacia beneficiar a determinados sectores, eso no termina de cuajar. Puede estar Durán Barba, puede estar Marcos Peña, puede haber trolls, pero eso dura un tiempo. Me parece que con el correr del tiempo eso lleva al fracaso. En ese sentido es incompatible. Me parece porque no gobierna para la mayoría, porque no gobierna para el bien común. Carolina Stanley se dice es la cara social, es la que mitiga este individualismo que vos definías del proyecto PRO. ¿Es así? Es una necesidad para que esto pueda pervivir un poquito más. ¿Es un maquillaje? Parece que sí, que no. Stanley hizo un maquillaje social, digamos. Sí, no ha habido de fondo ninguna política social que vaya en contra de el modelo de acumulación. Me parece que, no por ella, digamos, me parece que el problema es el concepto de tipo de gobierno, ¿no? Y cuando es un gobierno tan agresivo que genera tantos compromisos con los capitales financieros, que genera tanto endeudamiento, que asfixia tanto la producción, que extranjeriza tanto y que pone en jaque a cualquier posibilidad de actividad productiva y generación de empleo, me parece que no hay posibilidad de política pública en términos sociales que pueda sostenerse. Dos últimas. ¿Por qué haces esto? Contar a la gente lo que haces, quien no te conoce, Daniel. Yo soy docente de la Universidad de Buenos Aires, de hecho ahora tengo que corregir parciales, tengo que entregar. ¿Qué enseñás? Sociología. ¿Y por qué haces esto? ¿Por qué estás en la calle con barrios de pie? ¿Por qué haces esto? Porque me parece que hay, lo que te decía, ¿no? Me parece que hay una sociedad que tiene este nivel de desigualdad. Uno no puede transitar por la vida siendo indiferente, por más que a uno no lo afecte de lleno, pero a uno lo afecta porque tiene amigos que la pasan mal, porque a veces uno también puede tener problemas, pero sin ser quizá una persona que vive en los barrios populares, que tiene dificultades. Me parece que hay una voluntad y que ese tiene que ser el valor de miles de militantes sociales, porque la mayoría de los militantes sociales entregan a partir de pensar una sociedad más integrada, ¿no? Se entregan su tiempo, entregan sus capacidades, su vocación, y me parece que eso es un valor que a veces tiene connotaciones más adolescentes, pero yo creo que hoy más que nunca hay que ponerlo sobre la mesa y hay que discutir desde ahí, porque en definitiva tiene que haber mucha discusión alrededor de que el valor de una sociedad integrada y no ser indiferente ante tanta presión de individualismo y de consumo y de salida tan fea va a construir sociedades muy, muy complejas. Sabés que siempre es la última pregunta de este programa para el que viene por primera vez, tu caso, ¿nos morimos y qué pasa? Y queda lo que hicimos. Sos novaricístico, no pasa nada. No, lo que queda lo que hicimos durante nuestra vida, nuestras acciones y lo que hemos dejado como legado en ese sentido. Redoblo para los que creemos esto. Si solo queda esto, los legados y no hay nada más, ¿para qué esto? Y porque me parece que somos una cadena en un tránsito de nuestra historia y que tenemos que construir desde ese legado que dejamos un espacio mejor en nuestras sociedades. ¿Y para qué más profundo todavía, para qué la cadena? ¿Para qué es esta cadena finita no de angosta, sino
con limitación tan pequeña de 70, 80, 90 años? Me parece que uno viene a ser feliz, a comprometerse, a vivir en comunidad, a estar con el otro, a transitar desde esa forma la vida, y me parece que ahí uno puede encontrar el sentido, digamos, ¿no? El sentido en vivir en comunidad, en ser solidario y en transitar la vida de esa forma. Me parece que eso lo vale. Gracias por haber venido. Gracias a vos. Un placer verte. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hasta la próxima.